Buenos días, hermana. Vamos a continuar con nuestra serie La Palabra de Dios. Hoy es la segunda sección que solamente es un tema. Este es como el tema intermedio entre la primera y la tercera sección. Entonces, esta es la segunda sección. Bueno, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir? Que ya conocemos esta palabra de Dios, ¿no? Ya sabemos que es fiel, que es verdadera, que es de revelación divina, que es alimento para mi vida, que es poderosa, que es eterna, que será prosperada, que es su ley, que son sus mandamientos. Bueno, pues hay algo muy importante dentro de la palabra de Dios. Y primero es que Dios la siembre. Y segundo es la condición del que la siembra. Bueno, pues ya saben cómo se llama este tema. El tema número 16 se llama El sembrador de la palabra. O la parábola del sembrador, ¿no? Bueno, vamos a leer la cita bíblica que está en Mateo, capítulo 13, del versículo 1 al 9. En realidad vamos a leer mucho más, pero también lo he dividido en 3 partes como para que entendamos un poquito más este tema, ¿no? Y bueno, vamos a leer el versículo 1. Dice, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Entendimos algo, hermanas, de esta parábola? No la voy a explicar, porque el mismo Señor Jesús la va a explicar. El versículo 9 dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Bueno, ya sabemos que la palabra de Dios es hermosa, valiosísima, preciosa. Pero ¿sabes qué? Necesitamos tener oídos para oírla. Porque hay mucha gente que se le ha predicado mucho. Hay mucha gente que ha escuchado mucho, por aquí, por allá. Hay algunas que me han llegado a comentar, yo creo que Dios quiere algo de mí porque tengo amigos cristianos en todos lados. Pues no lo sé, pero siguen en su mismo estilo de vida. El que tenga oídos para oír, oiga. ¿Y sabes quién te da esos oídos? El Espíritu Santo. Ya lo estudiamos también en Apocalipsis. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y bueno, les digo, no les voy a explicar esta parábola porque el mismo Señor Jesucristo lo va a hacer. Pues vamos a leer la siguiente sección. Mateo 13 del versículo 10 al 17. Aquí el Señor explica por qué dice las cosas así de difíciles. Y sabes que a mucha gente, por más que lea la palabra de Dios y tú dices, oye, pero está clarísimo, esa gente simplemente no entiende. Bueno, pues el Señor explica por qué pasa eso. Voy a leerlo, dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? O sea, ¿por qué hablas así de difícil y de extraño, Señor Jesús? Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes, o sea, a los discípulos, a los que creyeron en Jesús, les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Qué mala onda, ¿no? Bueno, vamos a ver por qué. Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sabes qué tenían estos discípulos? Fe. Solo tenían fe, no tenían otra cosa más que fe. Bueno, pues Dios les dio más, pero los otros no tenían fe, y aún lo que creían tener les fue quitado. Versículo 13. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden, aunque se los digas con bolitas y palitos. Aunque te super esfuerces, no lo van a entender, porque no tienen fe. Y el Espíritu Santo ayuda a los que tienen fe. Ellos no creen en Jesús.
Por tanto, si no creen en Jesús, no tienen fe. Y viendo no ven y oyendo no oyen. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, fíjense, aquí explica por qué, no nomás es porque el Señor dijera, ay, pues no les quiero dar vista y ya. No, el versículo 15 dice por qué. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado de muchas cosas, de sabiduría humana, de ideologías falsas, de doctrinas de demonios. Y dice que con los oídos oyen pesadamente. ¿Sabes qué es pesadamente? Como cuando te estás quedando dormido y alguien quiere hablar contigo. No sé si te ha pasado, a mí sí, y es horrible. Que tú ya quieres dormirte y casi le dices, ya, guarda silencio, ya me quiero dormir. Pues así es como que la voz se oye lenta, así como wow, 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 así. Y el otro está hablando con claridad y con fluidez, pero tú oyes pesadamente. Así oyen la palabra de Dios. Por más que se las expliques con lentitud y claridad, nada. Porque han decidido cerrar sus ojos, para que no vean con los ojos y los oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Saben que ellos necesitaban eso. Dios está diciendo, ¿sabes qué? Si ellos vieran, si ellos escucharan, si ellos entendieran. ¿Sabes qué? Cuando algo te interesa y tienes mucho sueño, ¿a poco no vas y te lavas tu cara? ¿O no vas y tomas un vaso de agua? Para que se te espante el sueño y prestes atención, porque esto es muy interesante. Pues a esta gente no le interesa la palabra de Dios. Y tienen sueño y van a permitir que el sueño les gane. Versículo 16. Pero bienaventurados sus ojos, le está diciendo nuevamente a los discípulos, pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. O sea, ustedes sí se fueron y se tomaron un vasito de agua, fueron y se lavaron su cara y prestaron mucha atención porque a ustedes les importa la palabra de Dios. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, o sea, a nuestro Señor Jesucristo, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. O sea, imagínense, Abraham deseaba ver al Señor Jesús, ¿no? Cuando a él se le prometió esta tierra prometida, no se le hablaba de Canaán solamente, se le hablaba de la patria celestial. Y Abraham bien que lo entendió. Imagínense cuando el Señor Jesús dice, Abraham vio mi día. Hermoso, hermoso esta palabra. Dice, pues ustedes, le está diciendo a los discípulos, a sus 12 discípulos, dice, ustedes están viendo al mismísimo Hijo de Dios. Están escuchando la palabra directamente de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos profetas hubieran deseado estar en su posición. Y bueno, vamos a entrar ya a la última sección. Les dije que eran 3. La última sección. ¿Cuál es la última sección? Ahora sí. Pues el Señor sabe que estos 12 discípulos tenían toda la intención de escuchar. Querían y anhelaban escuchar a Jesús. Bueno, 11, quitemos a Judas. Estos 11 discípulos querían ver, querían escuchar, querían entender, tenían fe. Y Dios hace algo en ellos que no hace con toda la multitud. A ellos les explica por separado la parábola del sembrador, ¿no? Entonces vamos a escuchar ahora sí la explicación directamente de nuestro Padre Celestial. Dice el versículo 18, oíd pues, vosotros la parábola del sembrador. O sea, a ustedes se las voy a explicar. ¿Sabes que esto te da la seguridad, hermana, que si tú lees la palabra de Dios, si tú tienes fe y lees la palabra de Dios y dices, no entendí esto, hermana, nuestro Señor Jesucristo te lo va a explicar. Pero tú mantente atenta. No te separes de Jesús, así como estos 12 discípulos no entendieron nada de la parábola, pero no se separaron de él. Siguieron cerca de él. Y así nosotras, cuando no entendemos algo de la palabra, sigue cerca, hermana, porque en cualquier momento el Señor lo explica. Versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y le arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Y este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Se acuerdan? El primero. Bueno, aquí hay que explicar algo. El sembrador es Dios. La semilla es la palabra. Y el terreno es tu corazón.
Entonces, entendiendo esto, hermanas, vuelvo a leer el 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Ya ves? La tierra, tu corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O sea, hay mucha gente que escucha la palabra de Dios y no, pues ni la entiendo, ni me importa, pues lo poquito que le pudo haber quedado, el diablo lo arrebata. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¡Ay, qué bonito! Me encanta lo que estás diciendo. Te escucho y siento, pero tranquilidad. ¿Pero qué pasa? Pues no hay profundidad, no hay raíz, porque no había tierra, había piedras. Ese corazón es de piedra, no es de tierra fértil, es de piedra. Al momento se emocionan, pero después ya no. Es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sabes cómo es un corazón de piedra? Un corazón sin fe. Y cuando la aflicción o la persecución te ponen a prueba, tu fe debe de mantenerse a flote. Pero si la fe no está, pues es que nunca existió la fe, hermana. Bueno, digamos así, ¿no? Versículo 22. El que fue sembrado entre espinos, este ya es el tercer caso. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Parecido al segundo caso, pero un poquito más largo, de mayor duración. O sea que para que haya afán se necesita más tiempo. Igual lo mismo. Sí está en tierra, no tiene un corazón duro, sí cree, pero el afán y las riquezas le engañan y se apartan. El caso de muchos, vamos a decir, cantantes, porque no son ministros de la alabanza, ni son adoradores, son cantantes, que empezaron con harto gozo y qué bárbaros, qué composiciones y todo. Pero ¿qué crees? Que creció mala hierba alrededor, muy cerca de ellos. ¿Y qué pasó? Las riquezas los engañaron, la fama los engañó, y todo lo que cantan se vuelve infructuoso, y todo lo que hacen se vuelve infructuoso, hermana. Y bueno, vamos al último caso, que esperamos todas estar en este caso. El versículo 23 dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Fíjate cómo cada uno da a como el Señor le haya capacitado. Lo importante es que tu corazón sea de buena tierra. Eso es lo importante. Fíjate que yo no sé mucho de esto de plantas ni nada de eso, pero ahí precisamente en mi trabajo hay una chica que vende plantitas, ¿no? Vende sus macetitas y todo. Y de repente ella habla de esta tierra, ¿no? Que vende para que siembres y te venden vitaminas para que la plantita crezca y creo que no sé qué, que es tabaco para que se le eches a la tierra y que si no es fértil la hace fértil y bueno, el chiste es que hay que trabajar esa tierra que es infértil para que se vuelva fértil. Y esto yo lo estaba pensando y dije, esto me da mucha esperanza, mucha esperanza porque yo me pongo a pensar, ¿será que me tocó ser pedregal o me tocó estar entre espinos o me tocó estar en el camino? ¿Qué tal si yo ni siquiera era tierra fértil? Bueno, hace tiempo yo pensaba así. Ahora sé que también debemos trabajar en nuestro corazón para que sea tierra fértil. También, hermana. Bueno, a mí me sorprende cómo, por ejemplo, en las banquetitas, ¿no? Tú dices, en la banqueta, pues se hace, si tú, por ejemplo, en la mía, ¿no? Que no me gusta plantar arbolitos porque siento que tapan mi vista, ¿no? Pero bueno, esa es mi decisión. Pero si yo una vez tomara la decisión de plantar un árbol, dirías, pues como tengo todo con cemento, es imposible. Si aviento la semilla así, pues va a pasar lo que pasó en el primer caso. Cualquiera va a venir y se la va a comer. Si le hago un hoyito chiquito, va a quedar todavía las piedras ahí. No va a crecer. Si no le tengo cuidado, va a crecer hierba mala.
Pero ¿qué pasa si yo hago un hoyo grande, grande, grande y profundo? Y remuevo la tierra, la remuevo, la remuevo, la remuevo. Pues claro que voy a hacer un lugar fértil allá afuera y me va a crecer un árbol grande, sin importar que antes era banqueta toda cerrada. ¿Ves, hermana? No importa en qué condición se encuentre el corazón en un principio, Dios puede hacer un corazón de piedra, convertirlo en un corazón de carne. Bueno, en este caso Dios puede cambiar tus pedregales por tierra fértil. Solamente tienes que creer, porque el que tiene se le da más. Si tienes fe, se te dará más. Pero si no tienes fe, aún lo que crees tener, una supuesta relación con Dios, una supuesta buena vida o bienestar, buena ideología. Hay gente que dice, yo respeto todas las ideologías. Bueno, lo que creen tener les será quitado. Pero podemos trabajar en esta tierra, en este corazón, podemos trabajarlo para que se convierta en tierra fértil, para dar fruto. Y el Señor no te dice, bueno, tal vez tú seas de los que dan de a 100, ¿no? Ah, bueno, pues de 60. ¿Tampoco? Bueno, pues de 30. Bueno, no importa cuánto des. Lo importante es que produzcas. Recuerda que los demás son infructuosos. El único que da fruto es el que fue trabajado. Por sus frutos los conoceréis. Así que ya conocimos las características de la palabra de Dios. Ahora, hermana, prepara tu corazón para recibir la palabra. Que Dios te bendiga.